El Día de los Muertos de antes no era la celebración vistosa que conocemos hoy. No había festivales masivos, ni pasarelas de catrinas, ni ofrendas diseñadas para las fotografías. Era una fecha silenciosa, íntima, casi secreta, donde cada familia vivía el ritual a su manera, siguiendo costumbres transmitidas por generaciones. Era un día en el que el misterio pesaba más que el color, y donde la muerte se sentía cerca, no como una amenaza, sino como una visitante querida. En aquellos tiempos, los preparativos comenzaban mucho antes. Las abuelas limpiaban las tumbas con paciencia, los niños juntaban flores silvestres del campo y los adultos hacían velas a mano porque no siempre había dinero para comprarlas. Las casas olían a copal, a cempasúchil fresco y a comida recién hecha. Era un ambiente que invitaba a reflexionar, a escuchar, a sentir. Nada estaba hecho para el público, todo era para los difuntos. Muchas de las cosas que se usaban en ese entonces hoy resultarían extrañas para cualquiera. Había figuras de barro hechas con formas peculiares, ofrendas que parecían tener un significado oculto, adornos que se creaban con materiales que ya nadie utiliza, y alimentos que hoy ni siquiera se prepararían porque tenían un sentido espiritual más que gastronómico. Eran objetos que tenían un propósito simbólico, una función ritual que con el tiempo se ha ido perdiendo. Los pueblos más antiguos guardaban tradiciones que hoy serían impensables. Algunos colocaban juguetes de madera para los niños difuntos, otros hacían altares con luces hechas de aceite, otros creaban pequeñas representaciones de los caminos espirituales que los muertos debían recorrer. Era una mezcla de fe, temor y cariño que formaba parte de la identidad mexicana. Cada casa tenía su propio estilo, su propio lenguaje, su propio secreto. Pero conforme el país creció y las costumbres se modernizaron, muchas de estas tradiciones fueron quedando atrás. No desaparecieron de un día para otro, simplemente dejaron de practicarse. Los materiales se volvieron más caros, los jóvenes ya no aprendieron a hacer las artesanías, las ciudades se llenaron de actividades nuevas y la vida se volvió más rápida. Poco a poco, las cosas más extrañas del Día de los Muertos fueron quedando relegadas al recuerdo. Hoy, cuando pensamos en esta celebración, la imaginamos llena de colores brillantes, de música y de grandes ofrendas públicas. Es hermosa, sí, pero es apenas una parte de lo que fue. Detrás de esa versión moderna existe un pasado lleno de objetos curiosos, costumbres raras y símbolos muy antiguos que forman parte de una tradición profunda que no deberíamos olvidar. No porque debamos traerlos de vuelta, sino porque al recordarlos entendemos mejor de dónde venimos. Las 25 cosas extrañas que desaparecieron del Día de los Muertos no son solo rarezas del pasado. Son fragmentos de un México más espiritual, más artesanal y más conectado con sus raíces. Son pistas de cómo se vivía esta celebración cuando todavía era un puente verdadero entre los vivos y los muertos. Y aunque ya no formen parte de los altares de hoy, siguen vivas en la memoria de quienes las conocieron. Recordarlas es una manera de honrar no solo a nuestros difuntos, sino también a quienes mantuvieron vivas estas tradiciones durante siglos. Porque el Día de los Muertos no es solo una fiesta, es un recuerdo colectivo. Y en lo que desapareció también se esconde una parte importante de nuestra historia. Entre las tradiciones que desaparecieron del Día de los Muertos existían elementos que hoy podrían parecer insólitos, pero que en su momento tenían un significado profundo. Muchas familias preparaban ofrendas llenas de símbolos que hablaban un lenguaje especial, uno que se entendía sin necesidad de explicarlo. Eran objetos sencillos, hechos a mano, pero cargados de intención. Cada uno tenía un propósito: guiar, alimentar, proteger o reconfortar a los difuntos que regresaban a casa. Había casas donde se usaban velas negras, no como algo oscuro, sino como una forma de iluminar el camino de los muertos adultos. Se decía que la luz blanca era para los niños y la negra para quienes habían vivido más tiempo. Esa diferencia marcaba respeto y también un reconocimiento de la historia de cada alma. Hoy ya no es común ver velas de colores en los altares, y mucho menos velas negras, que poco a poco dejaron de producirse y se convirtieron en un recuerdo. También existían pequeñas figuras hechas de barro que representaban a los difuntos. No eran calaveras coloridas como las actuales,
sino cuerpos diminutos con expresiones serias o incluso tristes. Algunas familias creían que estas figuras servían para darle presencia al alma, como si el muerto pudiera tener un cuerpo simbólico durante la noche del regreso. Con el tiempo estas artesanías se perdieron, ya sea porque dejaron de enseñarse o porque el miedo a lo desconocido hizo que muchos las abandonaran. En varios pueblos se creaban caminos de brasas encendidas que no estaban pensados para los vivos, sino para purificar el paso de los muertos antes de entrar a la casa. Esta práctica era tan antigua que pocos recuerdan su origen exacto, pero se creía que las brasas limpiaban el espíritu del difunto para que pudiera convivir en paz con la familia. Aunque hoy parece un ritual peligroso, en aquel entonces formaba parte de la normalidad de la celebración. Otra de las cosas extrañas que desaparecieron eran las figuras de animales hechas de masa simple. Los perros eran los más comunes, pues se decía que ayudaban a los muertos a cruzar el río del otro mundo. Los niños eran quienes más disfrutaban hacerlos, sentados en el comedor mientras moldeaban orejas, patas y colas que luego se secaban al sol. Era una tradición tierna y simbólica, pero con el tiempo quedó reducida a un recuerdo compartido solo por los más viejos. En algunos lugares también se preparaba una comida llamada pan del campo, muy diferente al pan de muerto brillante que conocemos hoy. Era un pan rústico, moreno, sin azúcar ni adornos, elaborado con lo que hubiera disponible. Ese pan estaba destinado exclusivamente a los difuntos, no para los vivos. Era un gesto de respeto, una manera de recordar que aunque la familia tuviera poco, siempre había algo para ofrecerles a quienes ya no podían volver por voluntad propia. Había incluso objetos que se colocaban para espantar a los espíritus no deseados. Algunas casas usaban figuras de metate, cuerdas de istle o semillas redondas que funcionaban como amuletos. Estos objetos servían para marcar un límite entre lo que se invitaba y lo que se alejaba, para recordar que no todo espíritu que vaga tiene buenas intenciones. Hoy esas ideas se han diluido, pero antes formaban parte de la esencia del Día de los Muertos. Estas tradiciones desaparecidas no solo eran curiosas, sino profundamente humanas. Mostraban un México que veía la muerte con seriedad, cariño y un poco de miedo. Un país que, a través de gestos pequeños y rituales simbólicos, buscaba mantener viva la conexión con sus seres queridos. Cada uno de estos objetos, por extraño que parezca, era una muestra de amor. Entre los objetos más extraños que desaparecieron del Día de los Muertos existía una tradición poco conocida. Colocar un vaso con agua teñida con flores moradas para refrescar a las almas cansadas del viaje. No era agua común, era un símbolo de descanso espiritual, un pequeño oasis preparado para quienes regresaban después de caminar entre mundos. Cuando esta práctica se perdió, también se perdió una forma delicada de cuidar a los muertos como si todavía pudieran sentir cansancio. Otra costumbre olvidada eran los pequeños manteles bordados con símbolos prehispánicos que se colocaban debajo de las ofrendas. No eran manteles decorativos, se decía que servían como camas energéticas, donde el espíritu podía detenerse a recibir las ofrendas. Las abuelas dedicaban horas a bordarlos con paciencia, usando figuras de aves, espirales y cruces antiguas que representaban caminos entre la vida y la muerte. La modernidad los borró sin darse cuenta. En algunos pueblos se acostumbraba poner un espejo frente a la ofrenda, no para que los vivos se vieran, sino para que el difunto pudiera reconocer su reflejo y confirmar que estaba en casa. Para muchos, este espejo funcionaba como un puente, una forma de reafirmar que el alma seguía teniendo identidad más allá de la vida. Hoy los espejos se usan solo como decoración, pero antes tenían un propósito espiritual profundo. También existía la tradición de colocar un pequeño muñequito hecho de ceniza y flores secas para representar al difunto que había sido olvidado por su familia. Era una forma de dar refugio a las almas que ya no tenían quien las recordara. Este gesto mostraba la solidaridad espiritual de los mexicanos hacia quienes ya no tenían nombre ni altar. Con el tiempo, esta práctica desapareció, quizá porque requería sensibilidad, tiempo y una conexión especial con el pasado. En otros lugares se colocaban flautas diminutas hechas de carrizo para que el espíritu pudiera anunciar su llegada con un soplo invisible. Las familias creían que si la flauta caía o se movía sola, era señal de que el alma ya estaba cerca.
Estos instrumentos desaparecieron casi por completo, y con ellos se fue la tradición de escuchar la presencia en vez de verla. Había casas donde se dejaban caminos de pétalos no solo hacia la ofrenda, sino también dentro de la habitación del difunto, rodeando su antigua cama u objetos personales. No era un adorno, sino un homenaje íntimo, un recordatorio de que aunque ya no estuviera físicamente, su espacio seguía siendo suyo una noche al año. Hoy esa idea de respeto profundo se ha diluido y los caminos de pétalos se han vuelto más simbólicos y menos personales. Otra de las cosas extrañas que desaparecieron era el uso de alimentos fermentados como ofrenda. Se consideraba que los difuntos adultos apreciaban sabores fuertes, en especial bebidas de maíz y frutas que se preparaban solo en esa época. Esos fermentos caseros desaparecieron con el tiempo, ya sea por miedo, por desconocimiento o por la llegada de productos industriales que reemplazaron recetas antiguas. Existía también la costumbre de colocar piedras calientes en la entrada de la casa para que el espíritu pudiera sentarse a tomar calor antes de entrar. Este ritual venía de una mezcla de creencias indígenas y costumbres campesinas, donde la temperatura tenía un significado espiritual. Hoy este gesto parece extraño, pero antes era parte del cariño con el que se recibía a los muertos. En algunos lugares se ponían pequeñas cajas de madera con tierra del cementerio donde descansaba el difunto. La intención era traer un pedacito del lugar donde habitaba ahora, como si así pudiera sentirse en casa. Era un ritual profundo, simbólico y también polémico, que fue desapareciendo con los años. Todas estas cosas extrañas que se han perdido muestran cómo el Día de los Muertos solía vivirse con una mezcla de respeto, misterio y ternura. Cada objeto, por más peculiar que pareciera, tenía un propósito. El México antiguo celebraba la muerte con un equilibrio entre lo sagrado y lo cotidiano, entre lo que se ve y lo que solo se siente. Hoy muchas de esas tradiciones se han desvanecido, pero siguen vivas en la memoria de quienes entienden que honrar a los muertos es, en el fondo, una forma de honrar la vida.